¿Cómo están? Esto es Que No Te Choreen. Seguimos platicando con el buen Zafra sobre tu programa, sobre el programa de Tirando Esquina. Así es que vamos a continuar y espero les guste. Justamente entre los problemas asociados, es decir, sobre los problemas asociados al consumo de piedra, que tiene que ver con los riesgos justamente de tener relaciones que se hacen o las tienen sin protección. Y me parece que por ahí empieza, ¿no?, la iniciativa de tener un programa de reducción de daños, ¿no? Claro, nos dimos cuenta que se estaba convirtiendo el consumo de piedra en la Ciudad de México, incluso en todo el país, en le están llamando una epidemia, ¿no? Precisamente por los altos índices de consumo y de problemáticas asociadas a ella. Como tú dices, uno de los riesgos que tiene el usuario de crack, obviamente, son los que se acercan hacia lo sexual, ¿no? A los intercambios de pipas, también que puede haber un contagio por saliva para ciertas enfermedades como la hepatitis, como la tuberculosis o la neumonía, ¿no?, que son de las tres principales enfermedades asociadas. De transmisión sexual. Pues estas, muchas son por contactos saliva. De saliva y de sangre, ¿no? Y obviamente sexual, nos estamos refiriendo a contagio por VIH y otras más, ¿no?, que se pueden presentar. Las principales son estas cuatro. Y entonces, ¿qué llevó, digamos, al grupo de investigación a implementar un programa de intervención de reducción de daños? ¿Y por qué en el lugar que se eligió? Claro, al finalizar el estudio que realizamos etnográficamente, pues nos dimos cuenta de las problemáticas y de las necesidades que tienen esta población. En ese momento que estamos terminando, se nos hace la invitación vía nuestros colegas de la Universidad del Sur de California, por parte de la Fundación Bill and Melinda Gates. Okay. Ellos tienen un programa que le hacen llamar Grandes Cambios en Salud Global. A través de ellos se les hace la invitación, ellos me hablan, me dicen: oye, Eduardo, que necesitamos llevar a cabo plantear un problema, un proyecto para poderlo presentar a la fundación. En ese momento nosotros estábamos llevando a cabo el Congreso de Drogas que anualmente realizamos en la Escuela Nacional de Antropología, y yo había invitado a un amigo que era artista visual, es arquitecto y trabaja todo esto lo relacionado al 3D, precisamente para que proyectara. Él está manejando actualmente una técnica que se llama videomapping. Hugo... Sí, es Hugo Jiménez, del estudio A4. A4. ¿Por qué lo invito a él? Precisamente porque los colegas de la Universidad del Sur de California me dicen que necesitamos presentar un proyecto donde podamos mezclar el trabajo social que nosotros realizamos y en salud, pero llevarlo a cabo con tecnología, ¿no? Así es. Pues de momento les digo, pues sí, vamos a platicarlo, pero de repente cuando estamos viendo la proyección de Hugo en la Escuela Nacional de Antropología, se me hace como una buena herramienta para llevar a cabo una campaña de salud con esta población. Ajá. En los lugares donde se consume y donde se fuma, ¿no? La piedra. Y presentamos esa propuesta que nuestro proyecto al final de cuentas se llamó VIH y proyección de mapeo con usuarios de droga en la Ciudad de México. Ajá. ¿Cómo era nuestra metodología? Obviamente el videomapping es una técnica monumental que se ha llevado a cabo de manera artística, de manera estética, en el campo del marketing, ¿no?, de la publicidad. Ajá. Recordemos que es el videomapping. Aquí en México lo pudimos observar cuando fue el bicentenario de la Constitución, ¿no? De la Ciudad de México, que lo llevaron a Palacio Nacional. De la Independencia. Ahí lo pudimos ver, también lo hemos podido ver en la fachada del Palacio de Bellas Artes. Son estas proyecciones visuales que modifican una estructura, ¿no? Ajá. Y bueno, nos pareció que se proyectan imágenes sobre edificios públicos. Sí. De ese tamaño. Sí, ¿no? en gigante. Y tienen una serie de movimientos que son muy atractivos para el ojo humano, para la gente, y se utilizó entonces ese método de videomapping. Claro, ese fue nuestro método para poder propagar nuestra campaña de salud, ¿no? Muy bien. En ese momento no sabíamos qué iba a pasar, porque obviamente algo de lo que la fundación pedía era que eran proyectos innovadores. En este caso a ellos se les hizo muy innovador llevar esta técnica que, como te decía, ha sido llevada en otros ámbitos, llevarlo a una problemática de salud, ¿no? Correcto. Y obviamente acercarles esta herramienta
a estas poblaciones donde ni la policía se quiere meter. Así es. Y algo de lo novedoso también es que íbamos a interrumpir su cotidianidad de consumo. Romper con lo cotidiano. Entonces decidimos que obviamente como nuestra tecnología era visual, era luz, teníamos que obviamente acercarnos hacia los horarios de consumo que habíamos detectado que subían entre viernes y sábado, ¿no? Cuando se llegaba la noche. ¿Y qué era la preocupación principal de este programa de intervención? ¿Qué se pretendía, digamos, disminuir? ¿Qué riesgos? Ya nos dijiste el asunto del riesgo del VIH, pero cuéntanos un poco más, ¿de qué se trataba? Se enmarcaba dentro de lo que se conoce como la reducción del daño y riesgo. ¿Qué es esto? En los 80s, a raíz de que se conoce la enfermedad del VIH-Sida, se implementan campañas obviamente con usuarios de drogas inyectables en la frontera norte de México y en varias ciudades importantes donde se lleva a cabo el uso de drogas inyectables. Ajá. Con la finalidad de que obviamente parar la epidemia, frenarla, controlarla, pero también enseñarle a la gente que consume drogas de qué maneras puede evitar menos riesgos y menos daños a su salud, ¿no? Y a su contexto. Drogas inyectables, Afra? Pues está detectada la heroína, está detectada la metanfetamina, están detectados diferentes opiáceos. La misma cocaína. La misma cocaína que combinada con la heroína, pues se le conoce como el speedball. La morfina también, ¿no? Incluso el crack también se consume con heroína, pero actualmente la heroína se está consumiendo con cristal, ¿no? Ok. Esas son las drogas que los usuarios llegan a inyectarse vía intravenosa. Y fue donde nacen precisamente con estas poblaciones los programas de reducción del daño, ¿no? Zafra, pues es que está re interesante todo esto, pero vamos a pararle un poquito, vamos a hacer otro capitulito, le seguimos y nos vemos en la próxima. Esto es Que No Te Choren. Chido, carnal.